El marketing o mercadotecnia en castellano es un conjunto de técnicas, estrategias y procesos para crear, comunicar y aportar servicios y productos a otros. Ha evolucionado desde lo que es el elemento mismo de la convivencia humana, es decir, el comercio. En la era digital actual, el marketing se ha convertido en una fuerza poderosa impulsada por datos y potenciada por la inteligencia artificial. La IA nos ayuda a crear mensajes hiperpersonalizados, predecir comportamientos e incluso anticipar deseos antes de que se manifiesten. Pero con gran poder viene una responsabilidad aún mayor. ¿Qué sucede cuando los algoritmos comienzan a tomar decisiones que afectan vidas reales? Cuando la hiperpersonalización cruza la línea hacia la manipulación, o cuando la inclusión queda relegada en favor de las ganancias. En este episodio de Voces de Odisea, profundizamos en el corazón de la ética de la inteligencia artificial en el marketing. Exploraremos el contenido de un sonado artículo publicado por nuestro invitado en la revista Harvard Deusto Business. Juntos cuestionaremos el statu quo, analizaremos las implicaciones éticas y descubriremos cómo la Escuela de Gestión Empresarial Advantere, socio institucional de Odisea, enseña cómo las estrategias de marketing sean, además de efectivas, éticas. Y ahora, toma tu café y ven a conocer a Jaime Castelló, profesor y máster en Management en Advantere. Y después de esta introducción que hemos tenido de este tercer episodio de Voces de Odisea, tenemos ya en pantalla, para quienes los telespectadores que están viendo esto por YouTube, y su voz, su propia voz, otra voz de Odisea que es la de Jaime Castellón de Advantere, que es uno de los socios institucionales de Odisea. Jaime, bienvenido a Voces de Odisea. Muchas gracias, Frank. Ok. Bueno, primero que todo, para quienes no conozcan qué es Advantere, ¿no? De nuestro socio institucional, explíquenles un poco de a qué os dedicáis, etcétera, y por qué sois socios de Odisea. Muchas gracias, Frank. Pues Advanter es una escuela de negocios, es una management school, no es una business school. Me gusta diferenciar esta parte de management frente a business. Business parece ser que está uno corriendo todo el rato sin conseguir nada. Management es cuando uno tiene tiempo para sentarse y pensar las cosas, que nos gustaría que ese es el modelo de gestión que estamos Ah, transmitiendo a nuestros estudiantes. Somos una escuela muy joven, estamos ahora graduando, bueno, estamos ahora con nuestra tercera promoción en las aulas. muy Impartimos bien. lo que son Master of Science, que son másters posgrado y preexperiencia para estudiantes internacionales. Nuestras clases se componen aproximadamente de un 70% de estudiantes internacionales y un 30% de estudiantes españoles. Somos una escuela pequeñita, nos Ujú. gusta llamarnos una escuela boutique y nacemos con los auspicios de los socios que tengo aquí detrás. Ah, La Universidad Pontificia de Comillas aquí en Madrid, la Universidad de Deusto en Bilbao y Georgetown University en Washington, con la ajá. idea de crear un polo de formación de posgrado en Madrid. Ujú. Y en ese polo de posgrado lo que queremos es hacerlo de una manera distinta, distinta basada en tres aspectos importantes. El primero sería una formación, por así decirlo, internacional, ya que Comillas y Deusto pues, son referentes nacionales y querían dar ese paso hacia la internacionalidad. Segundo es impartir management basado en un modelo pedagógico nuevo, muy centrado en la practicidad. Nosotros trabajamos sobre todo con Project-Based Learning, es decir, los estudiantes trabajan con proyectos reales de empresas reales que luego tienen que presentar a las directivas y los directivos de las empresas. Y luego lo último también es hacer una formación en management muy humana, centrada también en los valores pues, de la inspiración de todas estas instituciones que es la Compañía de Jesús. Y lo que pretende es hacer una formación en management en la cual no se trata solamente de ganar mucho dinero, sino también de tener un impacto positivo en el mundo. Y esa es la idea de Albantere. Muy Y bien. el edificio que se ve detrás es el edificio que tenemos en la calle Mateo Ujú. Inurria en Madrid. Es un edificio precioso, recién Ujú. inaugurado el día 17 de agosto y en el que estamos muy contentos también de poder dar clase. Excelente, muy bien. Pues ah, nuestra común amiga y tu colega, además, María Barceló, nos puso en contacto
no ella como el contacto directo con Odisea, vosotros como socios institucionales, precisamente porque dando a conocer que habías escrito un artículo muy bueno, que lo he leído yo, muy bueno, para Harvard Digital Review, que es un poco, ¿no? El Harvard Business Review España, más o menos, ¿no? Y entonces que hablabas de, o te referías, o el tema del artículo en sí era básicamente marketing e IA ética, para resumirlo de alguna forma, ¿correcto? Efectivamente, la idea es Harvard Business Review es una publicación divulgativa. Sí. Lo que intentamos cuando escribimos en ella es que de alguna manera los temas que estamos investigando o dando clases en el mundo de las escuelas de negocios los llevemos también a un amplio espectro de gente que no tiene por qué tener una formación académica, ¿no? Sino que de alguna manera destilemos la realidad y la practicidad de las cosas. Entonces, Muy en bien. ese sentido, yo como profesor de marketing y con el Ujú. tema importante de la inteligencia artificial generativa que está empezando a utilizarse en todos ámbitos, queremos hacer un artículo que ayudará un poco también a que las personas que lean la revista se puedan encontrar y guiar dentro de este mundo. Vale, muy bien. Y para los telespectadores y los que estéis escuchando por Spotify, en la descripción del audio y del vídeo tenéis ahí un enlace para que podáis descargaros el artículo del profesor Jaime Castelló. Jaime, vamos entonces, entramos directamente en materia, con una serie de preguntas que están específicamente basadas en tu artículo. En este caso, ¿cómo pueden las empresas garantizar eso tan importante que es la privacidad y la seguridad de los datos de los clientes al entrenar modelos de inteligencia artificial generativa? Que parece que no es nada fácil. No es nada más fácil, Frank, y probablemente es uno de los grandes límites de la inteligencia artificial generativa. Yo creo que para eso lo que hace falta es que las empresas, de alguna manera, antes de lanzarse a trabajar con sus modelos, que es una cosa que estamos todos deseando hacer y queriendo hacer muy rápidamente, de alguna manera generemos los protocolos necesarios para ello. Yo soy profesor de marketing, no soy tecnólogo, pero uno de los grandes consejos que damos es que, por favor, se trabaje con protocolos que Ujú, permitan esa garantía de los datos. No es muy complicado. Simplemente se trata de hacer las cosas bien, es decir, hacerlo con los permisos adecuados, los protocolos adecuados y luego las salvaguardas tecnológicas que permitan que esa información, pues de alguna manera se mantenga cerrada dentro de los ámbitos ujú. que tenemos permiso para utilizarlos. En ese sentido también hay que ser muy cuidadosos, ya que muchos modelos pues requieren que nos estudiemos realmente cuáles son sus reglas de uso y qué es lo que nos están diciendo cuando realmente estamos cargando material dentro de ellos. En ese sentido, creo que es muy importante tener una conversación muy amplia y muy abierta y muy franca entre la gente que sabe de tecnología y la gente que sabe de negocios o que está desarrollando esos modelos para entender exactamente cuáles son los límites de uso de esos modelos con los datos que tenemos. De alguna Ujú. manera, yo como profesor de marketing siempre digo que el gran valor de una empresa es la confianza de sus clientes y que Correcto. pretendiendo darles mejor servicio con inteligencia generativa, al final lo que podemos hacer es perder esa confianza ya que hay un problema con sus datos. Muy bien. Por ejemplo, inspirándose en las críticas que se realizan, ¿no? Con marcas como Levi's o KFC o Kentucky Fried Chicken para algunos de nosotros, por el uso que han hecho de la inteligencia artificial en los contenidos. ¿De qué manera se puede equilibrar este uso de la IA generativa en marketing con la autenticidad percibida por los consumidores? Gracias, Frank. Esa es una pregunta muy interesante porque muestra Ujú, este momento de cambio en el que estamos todos, ¿no? Cuando llega una nueva tecnología, al final, lo que hacemos todos es darnos cuenta de decir, bueno, ¿y esto cómo me afecta a mí? Y lo que está pasando con la inteligencia generativa, sobre todo en la generación de contenidos, es que muchas veces las personas están percibiendo que esos contenidos son como falsos, ¿no? Creo que todavía percibimos la inteligencia generativa como falsa. Y de alguna manera también percibimos como que ujú, los esfuerzos de creación con inteligencia generativa muestran cierto, como decírselo, falta de esfuerzo por parte de las marcas. Y es lo que comentas tú, sobre todo ujú. de las comunicaciones de Levi's y de KFC o Kentucky Fried Chicken, en la cual, pues intentando jugar con este concepto de inteligencia generativa, las marcas se han encontrado con un rechazo amplificado por las redes sociales, en el sentido de que no están mostrándose ni auténticas ni que están dedicando el esfuerzo adecuado a sus consumidores. En ese sentido, yo creo que al final, y es una cosa que digo siempre a los estudiantes que están con nosotros en las aulas, ¿no? El buen marketing es el que se hace escuchando a los consumidores. Entonces, yo aquí aplicaría esa misma regla para la inteligencia generativa.
cuando queramos utilizarlo, cuando queramos lanzar campañas que la usen o cuando queramos utilizarla para generar contenidos de las campañas, estar muy atentos a la reacción que podemos esperar de los consumidores, de los clientes que tengamos, para tener exactamente el grado de aceptación de todo ello. Mi impresión, y aquí Dios me libre de ser predictor de cosas a futuro, porque los economistas, como soy yo, somos especialmente malos en estas cosas, pero yo creo que se trata de un periodo de adaptación. Al final, yo creo que a medida que la inteligencia artificial generativa forma parte de nuestro día a día, iremos viendo cómo pues, no es tan mala, no es tan peligrosa, y al final acabaremos aceptando que se hagan más cosas con ellas. Pero hoy en día estamos en ese momento en el que más vale preguntar antes de usar. Muy bien. Eh, Lejos de las regulaciones, una de las cosas que nos ocupamos en Odisea es del estudio de las regulaciones, etcétera, ¿no? Pero sino de políticas, es decir, qué políticas entonces deben implementarse para proteger los derechos de autor. Eso que hizo muchísimo ruido allá al principio en 2022, 2023, para proteger los derechos de autor y atribuir correctamente la creatividad generada por herramientas de inteligencia artificial. Esto es clave y de alguna manera la inteligencia artificial se puede percibir como una herramienta y uno puede decir, no, no, yo es como si estoy utilizando o como un bolígrafo muy bueno o incluso como un software muy bueno, pero va más allá, porque de alguna manera la inteligencia artificial generativa está siendo entrenada de una manera en la cual los contenidos no se están tratando bien del todo. Y aquí estoy siendo cuidadoso con la crítica, pero hay críticas mucho más feroces por ahí fuera, ¿no? Yo creo que tenemos que ser responsables de esto. Y forma parte de alguna manera, la ambición que tenemos que tener todos, si queremos que la inteligencia generativa sea algo con lo que podemos vivir todos, es utilizar herramientas que de alguna manera nos ayuden a generar contenidos, pero también siendo respetuosos con el contenido anterior. Entonces, aquí lo importante para un creador es decir, si estoy usando esta herramienta, tengo que ser cuidadoso de ver qué tipos de elementos que puedan tener copyright o que han sido utilizados se están referenciando y ser muy cuidadoso con lo que nos devuelve esto. Imagínate que yo quiero hacer una imagen y cuando le doy un descriptor o un prompt a una herramienta de inteligencia generativa sobre esta imagen, me aparecen imágenes que yo reconozco como imágenes generadas por un humano anteriormente. En ese momento a lo mejor yo tendría que decir, esto no lo voy a usar y voy a cambiar mi prompt para hacer otra cosa distinta. ¿Por qué? Porque entiendo que aquí yo, independientemente de que sea yo el creador con inteligencia artificial, puedo detectar que eso está pasando. Y todavía son herramientas que no son capaces de hacerlo. Son herramientas que, de alguna manera, regurgitan o vomitan mucho contenido sin filtrarlo previamente. Entonces, nosotros tenemos que ser aquí capaces de filtrar un poco previamente. Y segundo, creo que tenemos que ser capaces de decir lo que hemos hecho, ¿no? Yo creo que hoy en día nadie diría, pues esta imagen la ha quedado, bueno, se dice a nivel técnico, pero cuando publica una imagen dice, no, no, esto no lo he hecho con Photoshop o no lo he hecho con algún Adobe o otro tipo de programa de creación. Yo creo que hoy en día se exige que seamos capaces de declarar esto, es decir, esto lo he creado yo utilizando esto de esta manera y de alguna manera que esa herramienta se ha percibido como algo neutro, algo que no nos quita a nosotros de esta manera de creación que tenemos, ya sea porque respetamos lo previo y también sea porque declaramos lo que estamos haciendo. No te estoy yendo, Frank. Creo que tienes ahora. 3, 2, 1. Vinculado a este concepto del viaje emocional del cliente que haces, me parece recordar, y lógicamente esta necesidad de empatía, ¿no? ¿Qué consideraciones éticas surgen al automatizar interacciones con clientes, especialmente en situaciones que pueden ser emocionalmente sensibles? Yo creo que aquí lo importante es, y forma parte de eso que comentaba antes del aprendizaje que tenemos que hacer todos con la inteligencia generativa. Uno de los elementos que podemos utilizar la inteligencia artificial generativa es para dar un mejor servicio de atención al cliente. No se trata de sustituir a un humano, se trata de amplificar a un humano. Y es decir, en el recorrido emocional que tenemos con un cliente, hay elementos que se puede trabajar con inteligencia generativa. Entonces, aquí yo creo que lo importante sobre todo es, y es lo que hace más difícil, es pedir permiso. Entonces, tenemos que pedir permiso al cliente para ser atendido de esta manera, garantizándole que va a ser atendido de una manera eficaz y que le va a dar más valor. Y una vez hecho esto, de alguna manera tenemos que ser capaces también de poner al cliente delante de una herramienta que le sea capaz de responder. En el artículo lo que hago es de alguna manera dar una guía de cómo implementarlo, pero claro, es una guía de cómo implementarlo. Uno de los elementos clave, por ejemplo, es cómo yo entreno al modelo para que sea capaz de dar respuestas eficaces, que de alguna manera emocionalmente consoliden ese viaje positivo del cliente y también que respondan específicamente a sus necesidades.
y hasta que yo tenga ese modelo claro, no debería sacarlo a clientes. Creo que lo que puede pasar es que yo le diga a un cliente, imagínate en una grabación de estas, todas nuestras personas están ocupadas. Si usted lo desea, podemos poner a disposición de nuestro bot de inteligencia generativa que le atenderá gustosamente y le dará soluciones. Pues imagínate que uno tiene prisa y lo acepta. Si ese modelo está bien entrenado, ese modelo genera satisfacción y de alguna manera genera un vínculo positivo con la marca. Si ese modelo es un desastre, lo que habernos generado es mayor enfado por no haber podido acceder a una persona y encima mayor enfado por haber sido maltratado. Con lo cual hay que hacer todo ese esfuerzo previo de pedir permiso primero y segundo, tener bien entrenado al modelo. Es que lo tengo silenciado porque me parece que la señal aquí me está fallando un poco, entonces, va, Vale. nada, ya es. 3, 2, 1. Am, utilizando el sonado ejemplo de Gemini o Géminis, la inteligencia artificial generativa de Google en este caso, aquel caso en el cual se le pidió que hiciera un retrato de soldados nazis, lógicamente al decir, bueno, lógicamente para no estar sesgado, pues eh, el retrato tenía pues soldados nazis de piel oscura e incluso con ojos no asiáticos. Claro, Ujú. eso fue un caso muy sonado de esa discriminación hacia el otro lado, prácticamente. Entonces, ¿cómo pueden las empresas en este caso garantizar esa inclusión correcta y evitar sesgos en los modelos de inteligencia artificial generativa que se utilizan para eso que llamas hiperpersonalización, me parece, en el Ujú. artículo, y creación de contenidos? Claro. El ejemplo es muy claro, sobre todo porque te muestra que la inteligencia artificial generativa funciona con contextos. Entonces, cuanto menos contextos les demos, más, si me permite la expresión, patinará los resultados. Entonces, aquí lo importante sobre todo es entender cómo nosotros generamos los modelos con los contextos adecuados para entender la diversidad. Y aquí hay que ser muy cuidadosos y sobre todo yo creo que nos pone un espejo delante en el cual se Ujú. ven nuestros sesgos. Entonces hay cosas en las que ni siquiera pensamos porque forman parte de todos los contextos que tenemos metidos dentro. Cuando habla de la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente ya tiene un contexto de historias, películas, elementos diversos que de alguna manera a uno le formarían una manera de trabajar y una manera de pensar que haría al final que, pues eso, que los soldados nazis que uno dibujaría Ujú. pues no serían ni de color ni Exacto. tendrían rasgos asiáticos. Pero claro, entonces cuando tenemos datos que llevamos a una inteligencia generativa, tenemos que ser muy conscientes de ese contexto. Y eso pasa, pues a lo mejor es una anécdota con Gemini, pero imagínate que lo Ujú. que estamos haciendo es entrenando un bot para atención al cliente. Entonces ahí Eso tenemos que es. pensar cuántos datos no existen en nuestra base de datos, pero que nosotros nos sirven como contexto para trabajar con este cliente. Entonces, por eso la parte de entrenamiento del modelo es fundamental para darse cuenta de qué nos falta meter en el modelo, porque son elementos que tenemos a lo mejor muy metidos dentro de nuestra manera de funcionar, nuestro saber hacer, que ni siquiera, y eso siempre digo, o sea, ni siquiera sabemos que no sabemos. O sea, son cosas que de alguna manera no surgen espontáneamente, sino que tiene que llegarnos una respuesta inadecuada o una alucinación, como se dice del modelo, para que nos demos cuenta que falta ese contexto. Por eso es muy importante entender que probablemente para poder trabajar bien con esos modelos, no solamente tengamos que volcar nuestros datos, sino que generar más datos adicionales para darle un contexto a una inteligencia artificial generativa que carece de esos contextos. No estamos hablando de una persona ni un ser humano que Ujú. ya viene con su historia y con sus temas, sino que de alguna manera parte de cero, ¿no? Es completamente virgen y extraña. En Exactamente. ese sentido, yo creo que es muy, muy práctico. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Imaginaros, la inteligencia artificial generativa es como si de repente os llegara un trabajador de Marte. Entonces llega el trabajador de Marte, pues no sé, Ujú. si los marcianos no sé si son verdes o amarillos o si quedan cabezas alargadas, pequeñitos, no lo sé, pero imaginaos que llega de Marte y le decimos, bueno, pues oye, querido compañero marciano, ponte a hacer esto. Entonces, claro, ¿qué le falta por entender al marciano para poder funcionar como nosotros? Pues inteligencia generativa es un poco lo mismo. Tenemos que plantearnos qué cantidad de cosas le faltan para poder funcionar como nosotros. Ujú. Muy bien. Am, has hablado de políticas y ahora, pues, por tanto, también habría que hablar de medidas regulatorias o de regulación directamente. Es decir, en tu experta opinión, ¿qué medidas regulatorias son o serían necesarias para prevenir el mal uso de la IA generativa en el ámbito del marketing?
Claro, yo creo que aquí es fundamental trabajar en dos ámbitos. Ujú, Primero, el ámbito de la protección de contenidos. Creo que es esencial de que para que la inteligencia artificial generativa funcione bien, ujú. tiene que ser capaz de alguna manera, analizar todo lo que le damos. Entonces, que de alguna manera cuando se da eso para analizar y eso para devolver, haya una trazabilidad del contenido. Es Ajá. decir, si yo estoy escribiendo un blog y ese blog está siendo utilizado para entrenar inteligencia generativa, yo debería ser preguntado y debería ser eventualmente recompensado por el uso de esa inteligencia generativa. Con lo cual, yo creo que esa trazabilidad es importante. Entonces, ¿cómo generamos esa trazabilidad de los contenidos generados para una inteligencia artificial generativa que no está siendo generada por un organismo público, está siendo generada por empresas con ánimo de lucro? Incluso OpenAI, que hasta hace poquito parecía que era sin ánimo de lucro, ahora ya es con ánimo de lucro. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que ser muy cuidadoso con estos. Entonces, esa trazabilidad de los contenidos y luego la otra trazabilidad en la que yo creo que ya tenemos legislación que está empezando a ayudarnos a ir en esa dirección es la protección del dato. Entonces, en ese sentido, entender muy bien cómo protegemos los datos para que no encontremos, de alguna manera, fallos de seguridad que puedan poner en entredicho la confianza que tenemos con los clientes y con los consumidores de estas empresas. Con lo cual, yo creo que, perdona, la legislación tiene que ir en esos dos sentidos, ¿no? En cómo mantenemos una trazabilidad de los contenidos y cómo mantenemos una seguridad de los datos. Esta segunda está ya un poco más trabajada, la primera es la que falta y la que ha faltado desde el principio. Yo no sé si es un poco tarde, porque ya todos los modelos han sido cargados con cantidades ingentes de cosas que ni siquiera sabemos lo que se ha cargado dentro. Con lo cual también a lo mejor un trabajo previo por parte de los legisladores sería preguntarles a los grandes, pues hablábamos de Gemini, hablamos de OpenAI, hablamos de todos los que están surgiendo, decir, oye, decidme exactamente qué habéis utilizado para generar estos modelos. También porque, y hablando otra vez, volviendo a nuestros queridos soldados nazis generados por Gemini, Sí. ¿por qué? Porque tenemos que ser muy conscientes de los sesgos. Hoy en día todavía no hay aplicaciones de artificial generativa que puedan tener impacto en nuestras vidas, pero probablemente lo tengan en el futuro. Entonces, ahí en ese sentido, pues, si una inteligencia artificial generativa de un banco me ha negado un préstamo, yo quiero entender muy bien el porqué. Y quiero entender los sesgos que tiene esa inteligencia artificial generativa, que probablemente vienen por la manera de cargar los datos y darles contexto que ha hecho el banco. Con lo cual, en ese sentido, esa transparencia es fundamental. Y eso nos lleva precisamente el futuro, nos lleva a otra pregunta importante y es, ¿cuál consideras, y en relación esto, en relación, perdón, con em, digamos, esa reacción negativa que puede haber en el público, que hay en el público hacia contenidos exclusivamente creados con inteligencia artificial? ¿Cuál sería el impacto a largo plazo de reemplazar la creatividad humana con IA en términos de, por ejemplo, cultura, empleo, percepción social? Mm. Em, Aquí me estás otra vez pidiendo que haga esta prospección, esta ciencia ficción que los Sí. economistas somos tan malos haciendo, con lo cual yo aquí me voy a reservar por favor, no me hagan caso, soy un Te he economista, puesto en la diana, Jaime. Ok. vale, nuestra tasa de éxito es patética, con lo cual aquí sírvase un poco como un momento, entre comillas, lúdico y no como un momento de predicción seria. Dicho esto, disclaimer, ah, Muy el, bien. el otro día estaba leyendo un artículo muy interesante sobre en una revista que se llama Fast Company, de una persona que hablaba del futuro de Hollywood, ¿no? Y lo utiliza el futuro de Hollywood como un ejemplo, ¿no? Y lo que cuenta, pues, es un poco cómo Hollywood se ha roto por las plataformas y ese tipo de cosas. Y luego dice una cosa muy interesante, y es que al final Hollywood está abrazando, Hollywood como, por así decirlo, la gran maquinaria cinematográfica de Estados Unidos, está abrazando inteligencia artificial, con lo cual está generando contenido cada vez más malo, cada vez más malo, cada vez más malo, cada vez más malo. Y lo que decía esta persona es que al final el contenido acaba siendo tan malo que esto alimentará la siguiente generación de contenido realmente humano y realmente auténtico. Y mi impresión va un poco por esto. Yo creo que estamos en una época de hype y de crecimiento de la ola, Ujú, en el sentido de que vamos a ver un montón de cosas generadas por inteligencia artificial generativa y muchas de ellas muy malas. ujú. Entonces nos daremos cuenta de que esto no es bueno, no es satisfactorio, nos empieza a hacer gracia, a las empresas les hará más gracia todavía porque se dan cuenta que es más barato, entre comillas, pero siendo barato es difícil que sea bueno. Y al final esto yo creo que será una subida y luego habrá una especie de bajada y una vuelta a la creatividad. Creo que el concepto de creatividad, y sobre todo cuando hablamos de inteligencia artificial Ujú. generativa, el concepto de creatividad es un concepto muy humano. Y cuando todos que hemos intentado hacer algo bonito o algo especial, al final te das cuenta de que hay una parte de magia que eres incapaz de tocar o de definir y que forma parte de esa cosa que tenemos los seres humanos, que es complejísima.
los expertos dicen, no, porque a medida que mejoremos los modelos llegaremos a esto, pero lo que suele pasar con estos modelos es que el primer alcance es importante, o sea, hay una progresión muy rápida, pero luego en avanzar lo poquito que queda para ser realmente auténtico verdad, ese espacio infinitesimal es prácticamente un espacio cuántico, o sea, no somos capaces de procesar más allá, ¿no? Y son Ujú. pequeños incrementos en los cuales metemos un montón de energía, un montón de esfuerzo, pero que nos logramos incrementar muy poquito, y demasiado poco. Y al final nos quedaremos, yo creo que aunque sea muy poquito, nos quedaremos a esto de que sea realmente auténtico y auténticamente creativo. Y yo creo que está empezando a ver las imágenes. Yo, con mis estudiantes, nosotros en Advante tenemos un protocolo de uso de inteligencia artificial en el cual Ah, no lo prohibimos, ni mucho menos. Decimos, oye, usadlo, por supuesto, son herramientas del día a día, son herramientas que utilizaréis en vuestros trabajos, pero cuando lo uséis, declaradlo. Decir, oye, esta imagen ha sido generada de esta manera. Y ujú. es verdad que tú enseguida, no hace falta que te lo declaren, enseguida te enseñan una imagen y dices, esto lo has generado con ChatGPT o con Gemini o con cualquier cosa, porque se ve. Ujú. Igual que se Claro. ve que es inteligencia generativa, también se ve que no es creativo, que no tiene esta magia, que no te conecta aquí dentro con un poco con las tripas, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Que tendremos un boom de cosas con inteligencia generativa, pero que yo creo que será difícil que alcancen esa magia o esa creatividad especial que tenemos los seres humanos, que conecta con seres humanos. Y ya para finalizar, en este caso, con esta entrevista, que espero que sea la primera de muchas, Jaime. em, en este caso, los estudiantes de Advantere, en ese sentido, cuando suelen ser más jóvenes que nosotros, ¿no? Suelen serlo. Cuando les Sí, como hablas 30 de años más jóvenes. algo así, exactamente. Am, Cuando les hablas o te refieres a inteligencia artificial, incluso generativa, pero ética, le agregas ese componente ético, ¿cuál es su reacción? Ellos cómo, es decir, ¿cómo procesan eso? Porque la IA y ética hasta hace 4 o 5 años no combinaba bien o no se veía una cosa con la otra, que es ahora más que necesaria, por supuesto. A ver, nuestra reacción ha sido muy interesante porque cuando hemos hablado de inteligencia generativa con estudiantes, Ujú. y cuando hablamos de ética, de inteligencia generativa, piensa que la ética es un elemento súper importante en Advantere, ¿no? Nosotros en Advantere, esa manera de hacer negocios, por así decirlo, con conciencia de impacto, es lo que nos lleva a dar clases de la manera que damos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, yo creo que aquí el hecho de participar en Odisea nos ayuda mucho también a entender un poco cómo podemos hacer todo este tipo de cosas. Ellos lo que nos expresan es preocupación. Ellos se sienten, por así decirlo, así como a nosotros nos parecía una cosa, pues a lo mejor, pues no sé, es a lo mejor la última revolución tecnológica que veremos antes del ocaso de nuestras carreras, si me permites así, Frank, y tú eres muchísimo más joven que yo, pero yo ya de alguna manera lo veo ya un poco Gracias. más cerca, pero ellos lo ven con preocupación porque se dan cuenta que esto va a ser lo que les va a definir su día a día profesional y personal durante los próximos años. Entonces están muy preocupados por lo que comentábamos antes, ¿no? Por la trazabilidad de los contenidos, la integridad de los datos, la seguridad de los datos, el uso pernicioso de los datos, de alguna manera el uso de la inteligencia artificial generativa para la desinformación y la generación de bulos y demás cosas. Entonces, ellos no la abrazan de una manera despreocupada. Ellos la abrazan con preocupación y con cuidado. Incluso algunos de ellos te dicen, sí, tú me estás dando permiso para usarla, pero yo no quiero usarla. De hecho, por ejemplo, nosotros, Ah, uno de los elementos que hemos trabajado, por ejemplo, yo en mi clase de marketing tenía un bot preparado que era un bot para ayudarles a hacer un plan de marketing, con lo cual, pues con ChatGPT, simplemente ellos ponían las preguntas en un plan de marketing y el bot les ayudaba pues a hacer el plan de marketing. Y lo queríamos poner en una asignatura, pero al final lo quitamos porque había estudiantes que decían, es que yo no quiero usar ChatGPT con mi información porque no estoy tranquilo con cómo lo van a usar. Con lo cual esa preocupación ética está presente. Y a mí la verdad es que me reconforta mucho que son generaciones pues muy versadas en tecnología, que conocen la tecnología desde el principio, correcto. que entienden las cosas buenas y las cosas malas de la tecnología y pues precisamente son capaces de tener esa distancia ética de decir, oye, sí, muy bien, esto es una herramienta, pero yo quiero ser el maestro o quiero ser Eh, el jefe de cómo se usa esto y quiero marcarlo según mis propias reglas, mis propios valores y mi propia conciencia. la verdad que es muy alentador escuchar que el joven liderazgo empresarial y o tecnológico ya esté pensando de esta manera, ¿no? Ya viene, es casi como instintivo en ellos referirse a este tipo de cosas como hay que tener cuidado y hay que hacerlo bien, no, lo siguiente. Jaime, Esto es.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Voces de Odisea. Gracias también a Advantere, uno de nuestros socios institucionales. Y por supuesto va nuevamente el saludo a María Barceló como la representante de Advantere ante Odisea. Gracias, Jaime. Muchas gracias, Frank.